Yo creo que es necesaria ya la reforma de la Constitución. La Constitución española está cercana a los 40 años. Se ha reformado en dos ocasiones por razones externas, ambas europeas. La primera fue por la aceptación del Tratado de Maastricht, un artículo, el derecho de sufragio pasivo de los extranjeros, y el segundo, un tema muy importante, que fue la incorporación, la reforma del artículo 135, la incorporación de la regla de oro de estabilidad presupuestaria a la Constitución. Tema este muy relevante. Pero temas interiores que exigían ya una revisión de la Constitución no han sido abordados, y hay uno, sobre todo principal, que es la reforma territorial, es decir, la reforma del llamado título octavo de la Constitución, en definitiva, la organización del poder político entre el Estado y las comunidades autónomas. Con el paso del tiempo ha quedado desfasada y, sobre todo, por lo que he dicho anteriormente, no responde a los deseos de autogobierno de algunas de las nacionalidades importantes que integran a España. Eso ha dado lugar a una conflictividad muy relevante y eso exige una reforma constitucional, justamente para que la Constitución no pierda legitimidad y para que las nuevas generaciones puedan sentir cómodas con la Constitución. A mi juicio, la solución federal, que teóricamente podía ser plausible, no lo es, porque carece de socios importantes, carece de apoyos importantes para llevarse a cabo. Yo, en la conferencia de esta mañana, hago una propuesta que, en parte, ciertamente, desde una perspectiva general, una perspectiva del conjunto de España, puede responder en parte a características federales. Pero para intentar, desde la perspectiva constitucional, que no política, en la que no entro, desde el Estado, hacer una oferta interesante para Cataluña, sobre todo, y yo creo que sería interesante que dentro de ese marco de reforma general se incorporase una disposición adicional dentro de la Constitución que incorporase no un tratamiento especial, sino un tratamiento singularizado para Cataluña, igual que ocurre en la disposición adicional primera con el País Vasco, que eso ya está. Yo creo que esto podría ser una solución interesante y una disposición adicional que asegurase, que garantizase las competencias para el conjunto de las comunidades autónomas y, para el caso de Cataluña, algunas que son importantes en Cataluña, como es educación, cultura, servicios sociales y organización territorial. Porque en Cataluña, lo que en el conjunto de España no es cuestionable en general, que es la provincia, en Cataluña no tiene tradición. Por tanto, eso debería incorporarse en la Constitución de manera distinta. Este es un reto para el personal político en España, porque por primera vez quien gobierne debe gobernar en minoría o en coalición. No ha habido en el ámbito español todavía ningún caso de gobierno de coalición. Y si se gobierna en minoría, se requiere pactos importantísimos. Además, si estamos hablando de una eventual reforma de la Constitución, que yo creo que es ya urgente, eso requiere, se esté o no en el gobierno, un amplio acuerdo, porque son los requisitos que establece la Constitución. La reforma que yo propugno es la reforma, digamos, por la vía del artículo 167, la reforma que no requiere un proceso más rígido, que es la del 168, pero en todo caso eso requiere una mayoría de las tres quintas partes, tanto en el Congreso como en el Senado. Habida cuenta del resultado de las elecciones, eso requiere no únicamente un acuerdo entre el partido que ha ganado en minoría las elecciones y el primer partido de la oposición, sino un amplio acuerdo. Y al mismo tiempo, si se trata de dar una solución para Cataluña, es evidente que requiere el concurso de los partidos catalanes, sean o no independentistas. Este es el tema. Y no es fácil, pero claro, es un reto que los buenos políticos deberán afrontar.